El salón principal del Hotel St. Regis en Polanco resplandecía como una constelación artificial. Lámparas de araña de cristal colgaban sobre mesas cubiertas con manteles de lino blanco, reflejando la luz dorada de los candelabros. El sonido de los violines llenaba el aire con una melodía elegante, casi mecánica, mientras los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas de champán. Alejandro Murillo, el centro de atención, lucía una sonrisa ensayada. Su traje negro de Armani Le sentaba a la perfección sobre sus anchos hombros y el nudo de su corbata estaba impecablemente alineado. Era la noche de su compromiso con Valeria de la Vega, hija de un influyente senador. Afuera, la brisa nocturna recorría las tranquilas calles de Polanco, pero dentro del salón el ambiente era pesado, cargado de vanidad y segundas intenciones. Valeria, con un vestido rojo carmesí, irradiaba confianza y estatus. Su risa era fuerte, calculada, de esas que captan la atención. Alejandro la observaba desde lejos mientras brindaba con empresarios y diplomáticos, hablando de fusiones, cifras y propiedades millonarias. Pero tras su imponente postura, algo se rompía. Su mirada parecía distante, como si observara su propia vida desde fuera. En ese instante algo lo inquietó. Una silenciosa premonición, una sensación de vacío en medio de tanto brillo. Sin saberlo, estaba a punto de presenciar el momento que desmoronaría toda su certeza sobre el mundo. Camila Rojas caminó por el vestíbulo, con el cuidado de quien lleva su posesión más preciada. El arreglo de lirios blancos y rosas amarillas, encargado por el personal del hotel, parecía pequeño entre el lujo que la rodeaba, pero ella lo sostenía con una delicadeza casi sagrada. Vestía una sencilla blusa de algodón y unos vaqueros oscuros, limpios aunque desgastados. Su insignia del hotel ondeaba sobre su pecho mientras sus ojos recorrían aquel mundo que parecía de otro planeta. Para ella, las flores siempre habían simbolizado belleza y esperanza. Allí parecían meramente decorativas. Aún así, Camila respiró hondo y se dirigió al escenario principal, donde se presentaría la pieza central de la velada. El destino, sin embargo, no esperó a la ceremonia. Un camarero apresurado tropezó con una alfombra mal colocada, y la copa de vino tinto que sostenía salió volando por los aires, cayendo sobre el vestido de Valeria. El sonido del cristal roto silenció la sala. La novia gritó, y todos se volvieron hacia la escena. El camarero, pálido, se quedó paralizado. Camila instintivamente corrió a ayudar, ofreciendo servilletas y disculpándose, aunque no tenía la culpa. Pero antes de que pudiera explicarse, la voz aguda de Valeria resonó. «Inútil, ¿quién la dejó entrar?» El murmullo entre los invitados se extendió como veneno. Camila intentó justificarse, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, pero las palabras se le atragantaron. Los guardias de seguridad ya se acercaban, listos para sacarla como si fuera una intrusa. Valeria, furiosa, limpió el vestido manchado mientras daba órdenes, sin siquiera mirar a la joven florista a los ojos. Alejandro, a pocos metros de distancia, observaba la escena con creciente inquietud. El rostro de Camila reflejaba pánico y vergüenza, pero también una dignidad obstinada, algo que lo desarmó sin que él comprendiera por qué. Esa mirada, tan distinta a las de quienes lo rodeaban, lo golpeó como un golpe silencioso, auténtica, humana. Y entonces, sin pensarlo, intervino. «Basta, Valeria. Ella no tuvo la culpa». La voz de Alejandro resonó en el aire como un cuchillo. El silencio se apoderó de la sala. El camarero lo miró sorprendido. La florista bajó la mirada y Valeria palideció, sin poder creer lo que oía. «Fue un accidente», concluyó acercándose a Camila y tomando el arreglo floral de sus manos. El gesto, sencillo pero inesperado, desmoronó la farsa de la velada. Un murmullo recorrió a los invitados, algunos disimulando su asombro con sonrisas. Valeria forzó una risa, intentando recuperar la compostura, pero el ambiente había cambiado. Algo invisible y profundo acababa de despertar en él. Camila, aún aturdida, retrocedió un paso. El rubor de la vergüenza le teñía el rostro y el silencio del salón le parecía más cruel que los gritos. Alejandro entregó el arreglo al maestro de ceremonias y se volvió hacia ella.
Todo está bien, dijo en voz baja, casi un susurro. Era la primera vez en muchos años que su expresión perdía rigidez. Por un instante, la máscara de hombre impenetrable se desmoronó. Vio en sus ojos algo que no se podía comprar con títulos ni alianzas políticas: la verdad. Camila asintió, conteniendo las lágrimas, e intentó alejarse discretamente, pero su mirada la siguió hasta que desapareció por la puerta de servicio. El ruido de los aplausos artificiales volvió, pero la noche ya estaba irrevocablemente manchada, y no solo por el vino. Horas después, cuando el salón recuperó su luminosidad, Alejandro permaneció inmóvil junto a la ventana, observando la ciudad. Las luces de Polanco parpadeaban como promesas vacías. Valeria, a su lado, charlaba con periodistas y sonreía a las cámaras, fingiendo que nada había pasado. Él, sin embargo, sentía una incomodidad que no podía definir. Aquella mujer sencilla, la florista que lo había mirado sin temor ni halago, lo había perturbado. Fue solo una mirada, pero algo en su interior se había despertado, algo que había permanecido dormido durante años bajo capas de lujo e indiferencia. Cuando terminó el evento, Alejandro caminó solo hasta el estacionamiento subterráneo. El lejano sonido de los violines aún resonaba en su mente, mezclado con la imagen del rostro asustado de Camila. Dentro del auto se aflojó la corbata y respiró hondo, sintiendo un peso extraño, como si por primera vez viera el mundo que había ayudado a construir con otros ojos. Sacó su celular, pero antes de encender el motor, se miró en el espejo retrovisor. Un hombre elegante, exitoso y vacío. Sobre el asfalto húmedo de Polanco, el silencio de la madrugada parecía más real que todos los aplausos de aquella noche. Y allí, sin comprender por qué, Alejandro Murillo supo que algo en su vida había cambiado para siempre. ¿De dónde vienes? Suscríbete y envíanos tus comentarios diciéndonos desde qué ciudad nos acompaña esta noche. A la mañana siguiente, el sol otoñal entraba a raudales por los grandes ventanales del ático de Alejandro en Lomas de Chapultepec. Todo allí era impecable. El mobiliario minimalista, el mármol italiano, la vista panorámica de la ciudad, pero el silencio era casi asfixiante. Alejandro caminaba descalzo sobre el frío suelo, con una taza de café que se enfriaba sin que él se diera cuenta. Las palabras de Valeria de la noche anterior aún resonaban en su cabeza. «Te comportaste como un idiota, Alejandro». No respondió. En el fondo sabía que ella no solo estaba enfadada por la mancha en su vestido, sino porque se había puesto del lado de alguien que no pertenecía al círculo. La fiesta no había sido más que el escenario visible de algo mucho más profundo, el comienzo de su propia ruptura. Mientras tanto, en un barrio lejano, Camila despertó en una pequeña habitación con las paredes desconchadas. El canto de los pájaros se mezclaba con el ruido de los autobuses que pasaban por la calle. Sobre la mesa, un frasco de medicina y un jarrón con flores marchitas. Su abuela, doña Teresa, tosió en la otra habitación. «Estoy bien, mija», dijo, débilmente, intentando disimular su cansancio. Camila la ayudó a incorporarse, le preparó un té y la arropó. En aquel espacio sencillo había algo que Alejandro nunca había tenido: calidez humana. Recordó la humillación de la noche anterior, pero intentó transformar el dolor en aprendizaje. «No importa lo que digan», murmuró para sí misma, «mientras yo sé quién soy». Durante los días siguientes, Alejandro se sumergió en interminables reuniones, contratos y cenas corporativas, intentando acallar la inquietud que lo consumía. Las pantallas de su oficina mostraban gráficos en ascenso, pero él no sentía nada. Las voces de los directores, llenas de halagos, sonaban lejanas. En el fondo, algo lo perturbaba: el recuerdo de una mirada sincera en medio de un mar de hipocresía. Intentó racionalizarlo. Ella solo era una empleada del hotel, una desconocida. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Camila, la forma en que se había encogido ante las acusaciones, pero sin perder su dignidad. Lo hacía cuestionarse quién era en realidad. Por primera vez el imperio que había heredado le parecía pequeño. Camila, por su parte, había regresado a trabajar a la pequeña floristería en el centro de Iztapalapa. Sus manos
aún marcadas por el esfuerzo, moldeaban los pétalos como si curaran heridas. La dueña, una amable señora llamada Lucinda, notó su expresión triste. «No fue tu culpa, muchacha. Esa gente no sabe lo que es trabajar de verdad». Camila sonrió, pero en el fondo le dolía. Había crecido entre la escasez y la pérdida, pero nunca se había sentido tan invisible. Mientras envolvía un ramo, pensó en el hombre que la había defendido ante todos. No sabía su nombre, pero recordaba perfectamente la firmeza y la dulzura de sus ojos. Por un instante, deseó poder darle las gracias. 2 días después, Alejandro decidió romper con su rutina. Sin avisar a sus guardaespaldas ni a su chofer, tomó el auto y recorrió las calles antiguas del centro histórico. El contraste era impresionante. De las relucientes avenidas de Polanco a los callejones repletos de vendedores ambulantes y el aroma a maíz asado. Se detuvo frente a un pequeño café, atraído por un sencillo letrero que decía «Pan dulce y café de olla». Se sentó junto a la ventana, observando el ir y venir de la gente como si descubriera otra ciudad de México. Fue entonces cuando la vio. Camila, entrando con una canasta de flores, el rostro sudoroso por el sol, con una expresión serena a pesar del cansancio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Lo reconoció de inmediato. Se detuvo en la puerta, sorprendida, y pensó en marcharse. Alejandro se levantó y se acercó lentamente, sin la arrogancia que solía mostrar en los eventos. «Señorita, disculpe, trabaja en el Hotel St. Regis, ¿verdad?» Camila dudó un instante y luego asintió. «Sí, pero fue un accidente. No era mi intención». Él la interrumpió con una leve sonrisa. «Lo sé, no vine por eso. Vine a darle las gracias». Ella lo miró con recelo, como temiendo una broma. Pero había algo distinto en aquel hombre. Sus ojos ya no tenían el brillo frío de la fiesta, sino una extraña melancolía. Se sentaron en una mesa en la esquina, y el aroma del café recién hecho inundó el ambiente. Alejandro pidió 2 cafés de olla sin saber que era su favorito. Camila mantuvo las manos sobre el regazo, intentando ocultar su nerviosismo. «No tenía por qué haber venido», dijo, mirando la taza humeante. Aquella noche fue solo un malentendido. Él asintió, pero algo en su tono revelaba algo más que simple cortesía. «Puede ser, pero me hizo ver cosas que nunca había notado. La forma en que todos te juzgaron fue injusta». Ella esbozó una sonrisa tímida, de esas que no se disculpan por existir. Alejandro la conservó como si fuera algo excepcional. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Camila explicó que trabajaba con flores desde los 12 años, que su madre la había abandonado y que cuidaba sola de su abuela. Hablaba sin dramatismo, con una serenidad que lo desarmó. «Las flores me enseñaron que lo más bonito de la vida dura poco, por eso hay que cuidarlo mientras está vivo», dijo, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Alejandro permaneció en silencio unos segundos, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, alguien hablaba de belleza y sencillez sin intentar impresionarlo, y eso lo desconcertó. En los días siguientes, Alejandro empezó a frecuentar el café, siempre con la excusa de estar por negocios en la zona. Al principio Camila desconfiaba, pero poco a poco empezó a aceptar su presencia. Él escuchaba sus historias sobre la vida en Iztapalapa, sobre los vecinos que se ayudaban mutuamente con lo poco que tenían, sobre su abuela, que le enseñaba oraciones para que las flores crecieran más fuertes. Era otro mundo, y de alguna manera Alejandro se sentía más a gusto allí que entre las paredes de cristal de su oficina. Se dio cuenta de que cada risa de Camila valía más que todos los billetes que había firmado en su vida. Una tarde llovía torrencialmente, y el sonido del agua golpeando el tejado se mezclaba con el aroma del café. Camila hablaba de su abuela, pero su voz flaqueó un instante. «A veces tengo miedo de perderla. Es la única que tengo». Sin pensarlo, Alejandro le tomó la mano. Fue un gesto impulsivo, pero lleno de humanidad. Ella se sorprendió, pero no la retiró. «Si necesitas algo, puedo ayudarte», dijo él. Camila retiró lentamente la mano con firmeza y respondió: «No quiero caridad, señor, solo trabajo». Aquella frase la conmovió profundamente. Por primera vez, alguien lo rechazaba sin resentimiento, solo con dignidad. Después de ese día,
Alejandro empezó a replantearse cada uno de sus gestos. En la oficina, las conversaciones sobre beneficios y adquisiciones le parecían inútiles. Cuando Valeria lo citaba a eventos, inventaba citas, intentando ganar tiempo para comprender lo que sentía. Por las noches, caminaba solo por las avenidas vacías, recordando las palabras de Camila. Solo trabajo. Ella no quería nada de él, y eso era precisamente lo que lo fascinaba. Él, que siempre había visto el amor como una transacción, empezaba a darse cuenta de que la pureza no se compra. Comenzó a visitar discretamente comunidades empobrecidas, observando las condiciones de vivienda que su propia empresa ignoraba. La culpa lo atormentaba, pero también lo despertó. Camila, en cambio, notó los sutiles cambios en el hombre que siempre volvía al café. Parecía menos arrogante, más curioso, preguntando por cosas sencillas, como arreglar un ramo de flores o cuidar una planta. A veces lo veía sonreír, una sonrisa genuina, tímida, casi infantil. Una vez, al verlo intentar atar una cinta a un jarrón, se rió. «Usted no nació para esto». Él respondió con una leve ironía. «Quizás nací para aprender». Era la primera vez que alguien lo hacía reír de sí mismo. Y en esa risa, los dos comenzaron a reconocerse. Pero la jovialidad empezó a desvanecerse cuando la prensa notó la ausencia de Alejandro en los eventos sociales. Las columnas de chismes insinuaban que su matrimonio con Valeria estaba en crisis. Su padre, el senador de La Vega, exigió una reunión. «No puedes permitirte distracciones, Alejandro. Hay millones en juego». Él escuchó en silencio, sintiendo el peso de las expectativas de toda una generación de hombres que medían el valor de otro por la fortuna que acumulaba. La sociedad esperaba que fuera un sucesor ejemplar, no un hombre enamorado de una florista. «Estoy cansado de fingir», murmuró, pero el senador solo sonrió, como si escuchara un delirio pasajero. Mientras tanto, Camila se enfrentaba a nuevos desafíos. La tos de doña Teresa había empeorado y ya no podía levantarse sola. El médico de la clínica había advertido que las medicinas estaban agotadas y las filas para recibir tratamiento parecían interminables. Desesperada, Camila empezó a trabajar turnos dobles, haciendo entregas extra hasta tarde. Un día, al salir de la floristería, vio un coche negro esperando en la esquina. Era Alejandro. «Sube, por favor», le pidió preocupado. Ella dudó, pero su mirada era sincera. «No quiero que estés sola a estas horas». Camila subió en silencio. Por primera vez, no había lujos ni mascarillas, solo cariño. El viaje transcurrió en silencio. Una fina lluvia repiqueteaba contra el parabrisas mientras Alejandro conducía por las oscuras calles de Iztapalapa. Camila miraba por la ventana, inquieta, sintiéndose fuera de lugar en aquel coche de cuero y alta tecnología. «No quiero que pienses que necesito protección», dijo de repente. Él respondió sin apartar la vista de la carretera. «No es protección, es respeto». Ella lo observó en silencio, y por un instante vio a un hombre que ya no era el mismo que había sido semanas atrás. Al llegar, él la ayudó a bajar y esperó a que entrara. Al otro lado de la calle, vio cómo se iluminaba una ventana y la sombra de una anciana saludaba con dificultad. Aquel simple gesto lo conmovió más que ningún aplauso en toda su vida. En los días siguientes, Alejandro le envió discretamente medicinas y comida sin firmar. Camila se enteró, por supuesto. Fue a la cafetería, donde él la esperaba, y dejó un sobre con el dinero sobre la mesa. «No quiero deberte nada», él suspiró. «No es una deuda, Camila, es preocupación». Ella respondió con firmeza. «Entonces preocúpate por la tuya, porque parece que te falta más que a mí». Alejandro no supo qué decir. Su franqueza lo desarmó como una verdad incómoda. Fue doloroso pero liberador. Por primera vez, alguien lo vio. No su apellido, no su fortuna, sino al hombre. La distancia entre ellos creció con el paso de los días. Alejandro intentaba respetar el silencio, pero extrañaba la presencia de Camila, esa mirada que lo hacía sentir humano. Mientras tanto, su boda con Valeria se acercaba, y los periódicos publicaban titulares sobre la unión del año. Alejandro participaba en sesiones de fotos y entrevistas con una expresión impasible. En Puntos dicen,
Las fotos, parecía un hombre realizado, pero por dentro solo había ruido. Por las noches, a solas, miraba su anillo de compromiso y se preguntaba cuántas decisiones en su vida había tomado por miedo. Miedo a decepcionar, a sentir, a ser débil. Quizás la debilidad sea lo más humano que tenemos, pensó, recordando las palabras de Camila. Esa misma noche, Camila se sentó junto a la cama de su abuela, que respiraba con dificultad. Le tomó la mano y lloró en silencio. Doña Teresa, con una sonrisa, cansada, murmuró: «El corazón no entiende de clases, querida, pero sí entiende la verdad». Camila no respondió, pero las palabras le calaron hondo. Al día siguiente, al salir para el trabajo, encontró a Alejandro esperándola al otro lado de la calle, bajo el pálido sol de la mañana. «No vengo a ofrecerte nada, solo a verte», suspiró agotada, pero con ternura en los ojos. «A veces verte también me ayuda a seguir adelante». Fue su primera confesión, dicha sin promesas, pero llena de sentimiento. El vínculo entre ellos, aunque silencioso, se volvió innegable. Alejandro empezó a visitar la casa de Camila con más frecuencia, ayudándola con pequeñas tareas: arreglar el grifo, comprar medicinas, leerle cuentos a doña Teresa. Esos simples gestos lo hacían sentir más vivo que cualquier reunión de millonarios. Camila, por su parte, intentaba mantener la distancia emocional, pero su corazón empezaba a flaquear. A veces lo veía observándola en silencio, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Nunca más intentó tocarla, simplemente permanecía allí, presente. Era como si ambos supieran que algo los unía, algo que desafiaba las expectativas del mundo. Mientras tanto, Valeria y su padre preparaban la boda con gran pompa. Invitaciones lujosas, una lista de invitados políticos, contratos listos para firmar. Pero Alejandro ya no participaba en las decisiones. La tensión crecía, los rumores aumentaban y el nombre de Camila empezó a circular en susurros maliciosos. Un fotógrafo la siguió hasta la floristería y publicó un titular cruel: «El millonario y la florista de Iztapalapa». Alejandro vio la noticia en todos los portales y sintió que le hervía la sangre. Sabía lo que tenía que hacer, ya no como empresario, sino como hombre. La noticia se extendió como la pólvora. Valeria irrumpió en su ático gritando y arrojó su celular sobre la mesa de cristal. «Me estás humillando frente a todo México, Alejandro». Él permaneció en silencio, observándola con la mirada perdida. «¿Qué quieres que diga, Valeria? ¿Que me case contigo para salvar una imagen en la que ya no creo?» Ella palideció. El senador, furioso, amenazó con romper todos los acuerdos comerciales. «Si cancelas la boda, perderás todo lo que tu padre construyó». Alejandro respiró hondo. «Entonces lo perderé todo». Aquella frase, pronunciada con calma, sonó como una ruptura definitiva con el mundo que lo había aprisionado durante tantos años. Por primera vez, sintió paz al elegir lo que lo liberaría, aunque el precio fuera la ruina. En la mañana de la boda, el Hotel St. Regis se iluminó una vez más como un templo de lujo. Los invitados importantes desfilaron con sus elegantes atuendos, los periodistas abarrotaban la sala y Valeria, vestida de blanco, ensayaba sonrisas para las cámaras. Pero Alejandro no apareció. A las 10:30, cuando el reloj marcó la hora de la ceremonia, el murmullo se hizo más fuerte. «¿Dónde está el novio?», preguntaban. En el estacionamiento, su auto ya desaparecía bajo la lluvia torrencial que comenzaba a caer. Conducía sin rumbo, con el corazón acelerado, guiado solo por un pensamiento: Camila. Las calles de Iztapalapa estaban casi desiertas, empapadas por la tormenta. Alejandro salió del auto sin paraguas y corrió hacia la casita donde sabía que ella vivía. Llamó a la puerta, sin aliento, con el traje empapado y el pelo pegado a la frente. Camila abrió, sobresaltada. «¿Qué haces aquí?». Él la miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de contener la urgencia que lo consumía. «Tenía que verte». Ella negó con la cabeza, confundida. «No entiendes lo que haces. Perteneces a otro mundo». Alejandro dio un paso al frente. «Ese mundo ya no me pertenece». Su voz tembló, no de debilidad, sino de rendición. Por primera vez no hablaba como un director ejecutivo, sino como un hombre. Camila intentó mantener la calma. «Alejandro, esto no puede ser.
No se trata solo de ti. Él asintió. Lo sé. Se trata de lo que siento. El sonido de la lluvia llenó la pequeña habitación mientras las luces parpadeaban. He pasado toda mi vida rodeada de oro, pero vacía. Contigo, por fin entiendo lo que algo vale. Apartó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. No puedes venir aquí a salvarme. Él se acercó. No vine a salvarte. Vine a salvarme a mí mismo. Y en ese instante, entre truenos y confesiones, algo dentro de ambos se quebró. El miedo, el orgullo, la distancia. Camila respiró hondo, intentando contener las lágrimas. No, entiendes lo que significa perderlo todo, Alejandro. Yo ya lo he vivido, pero tú no sabes lo que significa empezar de cero. Él la miró con la voz quebrada por la emoción. Entonces enséñame. Un silencio denso llenó el espacio, roto solo por el sonido de la lluvia al caer del tejado. Ella retrocedió un paso, contemplando las sencillas paredes de la casa, el retrato de su abuela en el altar. Esta es mi vida. No hay lugar para promesas vacías. Alejandro dio un paso al frente y en un gesto inesperado se arrodilló ante ella. No te prometo nada, Camila. Simplemente no quiero seguir viviendo sin sentir algo real. Esa imagen lo delató como nunca se había permitido. El hombre poderoso, heredero de imperios, ahora arrodillado ante la mujer a la que todos consideraban insignificante. Camila se llevó la mano a la boca, sorprendida. Levántate, por favor. No hagas esto. Él alzó la mirada, firme, y susurró, por ti, perdería el mundo entero. Las palabras resonaron en la pequeña habitación como un juramento sagrado. En ese instante, comprendió que ya no era el mismo hombre que había conocido en el hotel, y a pesar del miedo, sintió que su corazón se abría paso, rindiéndose a lo que durante tanto tiempo había negado, el amor. Minutos después, el sonido de las sirenas se acercaba. Los vecinos, curiosos por el coche de lujo aparcado en la calle, habían llamado a la policía, pensando que había algún problema. Camila corrió a la ventana y suspiró. Tienes que irte. Alejandro, no quiero más problemas. Él se levantó lentamente con el rostro cansado pero decidido. Ya no me voy a esconder. Cuando llegaron los agentes, simplemente mostró su identificación y explicó que estaba visitando a un amigo. Los policías intercambiaron miradas confusas, pero se retiraron. Camila lo observó con el corazón apesadumbrado, comprendiendo que ese simple gesto, enfrentarse al ridículo y a la exposición, era el comienzo de una verdadera valentía. A la mañana siguiente, el escándalo estalló en los periódicos. Murillo abandona el altar y desaparece bajo la lluvia. Fotos, titulares, entrevistas con Valeria entre lágrimas. Todo el país comentaba la desaparición del heredero. Pero mientras la élite hervía de indignación, Alejandro compareció en una rueda de prensa improvisada, sin traje ni maquillaje. Ante las cámaras, su voz sonó firme. Renuncio a todos mis cargos. No quiero seguir formando parte de un sistema que destruye más de lo que construye. He sido un hombre vacío, pero quiero empezar de nuevo, desde una perspectiva humana. El silencio tras sus palabras fue absoluto. La renuncia fue un terremoto en la alta sociedad mexicana. Las empresas rescindieron contratos, los accionistas se rebelaron, y el nombre Murillo se convirtió en sinónimo de escándalo. Alejandro, sin embargo, se sentía más aliviado que nunca. Vendió su coche, dejó el ático y se mudó temporalmente a un pequeño apartamento cerca del centro. Cuando finalmente volvió a llamar a la puerta de Camila, no llevaba flores ni regalos, solo un sobre con documentos. Lo denuncié todo, las empresas fantasma, los contratos falsos, la corrupción. Camila lo miró, sorprendida y asustada. Eso te destruirá. Él respondió con calma. No, me liberará. Durante días ella lo ayudó a sobrellevar el caos de la transición. Su abuela, ya frágil, sonrió al verlos juntos. Mira, Orín, cambió su traje por un corazón. Alejandro rió avergonzado. Empezó a frecuentar las ferias del barrio, a conocer a los vecinos, a apreciar las pequeñas bellezas de la vida cotidiana. El olor a pan recién horneado, los niños jugando a la pelota, las mujeres charlando en la acera, todo lo que antes había ignorado ahora lo hacía sentir parte de la comunidad.
Camila observaba, conmovida, cómo el hombre que una vez pareció inalcanzable aprendía a vivir de forma sencilla y auténtica. Semanas después, el senador de La Vega fue investigado. Valeria desapareció de los periódicos y los antiguos socios de Minimisim Alejandro intentaron reconstruir el imperio sin él, pero él ya no miraba atrás. Una tarde, bajo un cielo anaranjado, Camila lo encontró sentado en la acera, ayudando a un grupo de niños a plantar plantones de flores. «Nunca te imaginé así», dijo sonriendo. Él levantó la vista con las manos manchadas de tierra. «Así soy yo, cuando por fin entiendo lo que vale la vida». Camila se acercó, y él le ofreció una flor recién plantada. «Para ti, por enseñarme a sentir». Ella la sostuvo con ternura. Ese momento, supieron, sin necesidad de palabras, que su amor ya no dependía de nada más que de la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios lejanos, el pasado de Alejandro pareció desvanecerse con la luz del día. El hombre que una vez gobernó imperios ahora se contentaba con ver florecer la vida en manos de la gente a la que antes había ignorado. Camila, a su lado, sentía que esa transformación también era suya, fruto de la fe en algo que el dinero jamás podría comprar. Era un nuevo comienzo, no de fortuna, sino de corazón. Habían pasado meses desde la renuncia de Alejandro. La vida, antes repleta de cenas de gala y compromisos laborales, ahora consistía en días de trabajo silencioso y un propósito genuino. Él y Camila habían iniciado un pequeño proyecto comunitario: renovar casas en ruinas y transformarlas en hogares para familias necesitadas. El nombre surgió de forma sencilla, flores del alma. Cada casa reconstruida recibía un jardín, símbolo de renacimiento. Alejandro cambió su traje por pantalones gastados, mezclaba cemento y cargaba ladrillos. No era caridad, era redención. Cada muro erigido parecía sanar una vieja herida. Cada sonrisa de gratitud le devolvía un pedazo de su humanidad perdida. Camila, ahora reconocida en la comunidad, coordinaba el trabajo con la misma dedicación con la que antes arreglaba sus propias flores. Los niños corrían entre las obras, ayudando a pintar las paredes con flores de colores. A veces se detenía a observar a Alejandro desde lejos. Su risa, cómo se llenaba de pintura, cómo abrazaba a los voluntarios. Ya no parecía el hombre de Polanco, sino alguien que había renacido. ¿Te lo imaginas? El hombre que antes vendía mansiones ahora construye casitas con amor. Alejandro la escuchó y sonrió. Nunca me he sentido más rico. Poco a poco, el proyecto creció. Universidades comenzaron a enviar voluntarios. Empresas donaron materiales y reportajes periodísticos destacaron la labor del antiguo magnate que había cambiado el lujo por un propósito. Alejandro siempre se negaba a dar entrevistas, prefiriendo que las cámaras se centraran en las familias que ahora tenían un hogar. «No quiero fama, quiero continuidad», solía decir. Camila lo observaba con orgullo y sentía que aquel hombre era la prueba viviente de que nadie está condenado al pasado. Por las noches se sentaban en la pequeña terraza de la nueva sede de la fundación, compartiendo pan, risas y silencio. Él la miraba como agradeciendo al destino una segunda oportunidad. Un día, Alejandro llevó a Camila a un gran terreno en las afueras del pueblo. Solo había un cobertizo abandonado y unos niños jugando a la pelota a su alrededor. «Aquí quiero construir algo más grande», dijo. Camila arqueó una ceja. «¿Más casas?». Él negó con la cabeza. «Una escuela, para que los niños aprendan lo que a mí nunca me enseñaron. A sentir, a preocuparse, por los demás a creer». Ella guardó silencio, conmovida. Él continuó. «No quiero que mi apellido se recuerde por edificios vacíos, sino por vidas plenas». Camila se acercó y lo abrazó. Por primera vez Alejandro lloró, no de dolor, sino de plenitud. Meses después la escuela comenzó a tomar forma. Alejandro y Camila eligieron cada detalle: las paredes coloridas, el jardín con flores plantadas por los propios niños, los grandes ventanales orientados hacia el amanecer. En la puerta principal, una sencilla placa: Fundación Flores del Alma, donde el amor construye el futuro. El día de la inauguración se congregaron cientos de vecinos. Alejandro
habló con voz serena. Un día creí que la felicidad se podía comprar. Hoy sé que solo se siembra como una flor. Los aplausos resonaron. Camila, conmovida, le tomó la mano. Aquel momento simbolizó no solo la realización de un sueño, sino la sanación de dos vidas que se habían encontrado en el dolor y habían florecido en la verdad. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Alejandro caminó por el patio vacío. La tenue luz iluminaba las flores y sintió una paz desconocida hasta entonces. Camila se acercó con 2 tazas de café. ¿Valió la pena perderlo todo?, preguntó. Él sonrió, mirando a su alrededor. Perdí todo lo que no valía la pena y gané lo que jamás soñé tener. Camila apoyó la cabeza en su hombro y juntos contemplaron el cielo, donde las estrellas parecían brillar con gratitud. Por primera vez, el silencio no dolió. Era el sonido de la plenitud. 3 años después, la fundación se había expandido por todo México y comenzaba a llegar a otros países de Latinoamérica. Alejandro y Camila vivían con sencillez, pero rodeados de amor y un propósito claro. Era común verlos trabajando juntos en obras de construcción, jugando con niños o enseñando a jóvenes voluntarios. Un día, llegaron al mismo Hotel St. Regis, el lugar donde todo había comenzado. El edificio había sido renovado y convertido en un centro cultural por la propia fundación. Camila caminó por los pasillos y sintió un escalofrío. «Parece otro lugar», murmuró. Alejandro, sonriendo, respondió. «El lugar no cambió, nosotros sí». En el jardín central, donde se había celebrado la fiesta de compromiso, él la sorprendió con un ramo idéntico al de la primera entrega. Camila lo sostuvo, conmovida. «¿Te acuerdas de aquella noche?», preguntó. Él asintió, riendo. «Claro que sí. Fue cuando el amor me enseñó lo que el dinero jamás podrá comprar». Ella lo abrazó, y el tiempo pareció detenerse. Allí, entre flores y recuerdos, sellaron el ciclo que los había transformado, un nuevo comienzo regado por la autenticidad, donde el dolor se había convertido en la raíz y el amor en la flor. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Alejandro observaba a Camila jugando con su hija, Lucía, entre las flores del jardín. La pequeña corría riendo, con una palita de jardinería en la mano, mientras él y Camila intercambiaban una mirada cómplice, llena de historias silenciosas. La vida les había quitado mucho, pero les había devuelto lo esencial, la capacidad de amar, de creer y de volver a empezar. En la puerta de la fundación, una frase pintada por niños lo resumía todo: «El amor no tiene precio». Alejandro sonrió y murmuró: «Y nunca lo tendrá». ¿Alguna vez encontró un gesto de bondad que cambiara una vida? Dale un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer historias tristes sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si tú también crees en la bondad humana.